Buenas noches. Un gusto que estés con nosotros, un placer, vamos a poder charlar y conocer un José Luis distinto, una charla distendida, es lo que queremos hacer acá en Punto Cero, pero recién me daba una idea también. Yo siento que este gobierno, Agustín, tiene 3, 4, 5, y después hay un montón de pibes que tienen que estar jugando en la B Nacional, hermano. Le dan la camiseta y les queda grande. Es la realidad. Bueno, hay que verla. Sí, hay que la realidad en su contexto. No damos nombre, no damos nombre, no me interesa dar nombre, pero hay gente que no está capacitada para estar en el lugar que está. Y cuando no estás capacitado para estar en el lugar que está, pasan estas cosas. Bueno, la dirigencia política argentina pasa una crisis importante. Uno lo ve en los debates en la Cámara de Diputados, lo puede ver en los debates en la Cámara de Senadores, lo puede ver con algunos gobernadores incluso y también, sobre todo, en la oposición, ¿no? Y en el gobierno nacional. Pero hay un montón de gente que no está a la altura de las circunstancias de por lo menos enfrentar una pandemia como esta en un estado como está la Argentina, ¿no? Con problemas financieros, problemas económicos, problemas sanitarios, problemas sociales graves. En ese marco, por supuesto, uno empieza a ver nombres que no terminan de responder ni estar a la altura de las circunstancias, por supuesto. Wally, voy cambiando un poquito y me voy acercando a José Luis. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Salud? ¿Estás bien ya? Bien recuperado del COVID. Es impresionante cómo te cambió la casa, cómo te hace bajar de peso, es tremendo. No, te cambia, yo había empezado a bajar de peso antes. Pero a todo el que tuvo COVID te queda como... Sí, vos sabés que esta segunda ola, a mí me agarró ahora, ¿no? Me dieron el alta el 30 de abril. Viene complicada, es muy traicionera, porque, por ejemplo, yo tuve, durante el COVID tuve un par de días de un poco de fiebre, 37,5, 38, me dan el alta y los primeros 3 días después del alta, sentí que me había pasado un tren por encima. ¿Llegaste de internado o no? No. ¿Estuviste ahí? No. Contame, ¿cómo así ves que todo? esta segunda ola yo lo que diría a la gente, que se cuide, que mantenga la distancia, que use barbijo. Ahora, yo no estoy para nada de acuerdo con ninguna de las medidas que el gobierno viene tomando en materia epidemiológica, ¿no? La gente está reventada de no poder laburar, está reventada de estar encerrada. ¿Dónde están las vacunas, digo yo? ¿Dónde están los tests? En el mundo sobran test de antígenos, los test rápidos, que se podrían hacer a la entrada de los colegios de manera secuencial durante un par de semanas para que los chicos puedan ir al colegio. Lo podría hacer el test rápido en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la Fuerza de Seguridad en general. Vacunas sobran en el mundo. O sea, acá yo entiendo que... ¿Vacunas sobran o son...? No, yo creo que sobran, Mira, el doctor Conrado Stoll, que es una eminencia, con el cual he hablado mucho, te lo dice de manera clara. Sobran vacunas en el mundo. El tema es que están acaparadas por las potencias mundiales y ir a buscarla... Yo digo, las embajadas de Argentina. A ver, acá se le pide permanentemente esfuerzo a la gente de laburo, al comerciante, al industrial, al monotributista, al autónomo, al empleado. ¿Y el gobierno qué hace, digo yo? ¿Qué pone el gobierno? ¿Dónde están las embajadas de Argentina en el mundo golpeando las puertas de los gobiernos donde están instaladas pidiendo vacunas? Por ejemplo, en Alemania está por sacar una nueva vacuna, la CureVac. ¿Dónde está la gestión argentina para pedir la CureVac millones de dosis? Lo mismo está pasando con una nueva en Estados Unidos que se llama Novavax. En Estados Unidos hay 70 millones de dosis de AstraZeneca que Estados Unidos está regalando de Canadá y de México. ¿Qué hacemos nosotros que no estamos haciendo cola para eso? Si vos la encerrás a la gente, después de un año que la tuviste encerrada, no le cobrés impuestos durante algunos meses por lo menos, porque la gente no da más. Pero también, Kicillof, sin embargo, pero también es cierto cierro que, con esto. Sí. Kicillof, sin embargo, no sé si viste la noticia de hoy, va a inaugurar mini gobernaciones en todos los municipios. No, usen esa guita, usen esa plata para ayudar más a la gente, para comprar vacunas y para testear. Pero te pregunto, yo le abro a mi equipo, vos decís, bueno, quiten los impuestos o bajen los impuestos, esa gente está afectada. Pero lo cierto es que las arcas del gobierno nacional están totalmente... Andá a decirle a Guzmán, la verdad, mira, no vas a poder cobrar impuestos, te mata. Está bien, pero ¿dónde acaban de crear un impuesto, el impuesto a los ricos, supuestamente para luchar contra la pandemia, no alcanza nunca. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof, la patente del automotor, 50% arriba, 2021 contra 2020. Y no le alcanza tampoco, yo digo... 50% arriba. 50% arriba. Cuando en el 2020 el auto casi ni lo usaste. Sí, 50% arriba. O sea, los impuestos se los siguen cobrando igual. ¿Sabés cuánto está creciendo la recaudación de impuestos hoy por el efecto inflacionario, por alguna recuperación económica que hay en algunos sectores? Entre 50 y 70%. Digo, no podés bajar impuestos creciéndote la recaudación a velocidad. La gente no da más. Y te quiero instalar otro tema.
Obviamente después hablamos de lo que Sí, quieras, pero sí. un tema que quiero instalarte es el tema de los jóvenes. Acaba de salir una encuesta de Taquión. Dentro del segmento de los jóvenes Global. menores a sí, dentro del segmento de los jóvenes menores a 25 años, nosotros, Avanza Libertad, o sea, Javier Milei, Luis Rosales y yo, ganamos la elección, lideramos el segmento joven. ¿Sabes por qué? Pues los jóvenes están podridos de esta clase política que cuando viene una pandemia le echa la culpa a la gente porque circula. Cuando la primera culpa es del gobierno que no testeó el año pasado y hoy no consigue vacunas. Los jóvenes están cansados de ver al tío que se fundió, al papá que se fundió. Está bien, te voy a decir una cosa. También el joven fue el gran responsable de la circulación del virus, de las clandestinas, del no acatar ningún tipo de medidas. Esa franja etaria Mirá, fue muy complicada. Yo te lo tomaría, ese dato, que es un dato, Sí. es cierto. Si el gobierno hubiera testeado de manera masiva en 2020 hubiera vacunado ahora de manera masiva. Pero si no testeaste a nadie y no vacunaste a nadie, el virus iba a circular, iba a infectar a medio mundo. Claro. Pero volviendo a los jóvenes, un segundito más, volviendo a los jóvenes. Tranquilo. ¿Los jóvenes por qué se quieren ir del país? Son los mismos que apuestan a Avanza Libertad, nosotros. ¿Por qué no le ven futuro a esto? Tan harto de que te gobiernen políticos que lo único que terminan haciendo es reventando al tío, al padrino, al papá. El 60% de los chicos hoy tienen miedo de los que se quedan. El 60% tienen miedo de no conseguir un laburo en blanco. Obviamente, con estas leyes laborales que han generado que 6 millones de laburantes laburen en negro, el chico tiene miedo de no conseguir un laburo blanco, o sea, que le pague la jubilación, que le pague la medicina, que le pague el aguinaldo, que le pague las vacaciones. Pero Sí, permítame que le haga una pregunta. ¿No cree que la pandemia... Usted es un ¿Dónde hombre- a la cámara, en principio a la cámara. Esa. Vos mirá, ahí está. Ahí está. Pero le iba a decir esto que me parece importante. Usted tiene un partido político que se llama Avanza Libertad. ¿No cree que con la pandemia se puso en disputa, en debate, el concepto de la libertad? La verdad que no te escuché bien, perdóname. Bueno, repetí que la usted tiene pregunta. un partido que se llama Avanza Libertad. Sí. En la pandemia se puso en disputa, en debate, el concepto de libertad. Sí. ¿No le parece que debe ser revisto el concepto de libertad que todos teníamos antes de la pandemia? No, para nada, al contrario. Yo creo que lo que ha pasado con la pandemia en el mundo y en el caso de la Argentina, lo que refuerza es que el único camino para que deje de haber pobres, trabajadores en negro, beneficiarios de planes que sean reemplazados por trabajo en blanco, que no se fundan los comercios, no se fundan los industriales, que los jóvenes no se quieran ir, el camino es la libertad, justamente todo lo contrario a lo que vos me parece que estás sugiriendo. ¿En qué sentido? No sugiero, yo le pregunto, digo, porque lo que está pasando en el mundo es un estado de excepción en todos los países. No, está bien, pero Hubo un justamente... recorte de libertades mundiales en todos lados. pero a ver, vamos a discutir dos planos. Sí. La pandemia es un estado de excepción, es un estado de excepción. Por eso yo siempre he dicho, en este estado de excepción se requieren de reglas excepcionales. Las reglas excepcionales son que el Estado se dedique básicamente a conseguir test y a conseguir vacunas porque está en peligro la vida de los seres humanos que viven adentro del país. Como nunca a lo largo de la historia, en una pandemia, el gran responsable de la vida de la gente deja de ser en parte la gente y pasa a ser el Estado. Entonces te salva el Estado. ¿Eh? Te salva el Estado. Lo que El a vos Estado, lo que a vos no te gusta decir. Lo que debería ocurrir, no es lo que ocurre. No es lo que ocurre. Bueno, pero siempre- no es lo que siempre ocurre. termina salvando el Estado. No. En una pandemia que es un estado de excepción, es el Estado el que te salva, porque es el Estado el que tiene que conseguir los tests y las vacunas. Ahora, te salva el Estado, supuestamente en una situación excepcional, ¿a quién? Al sector privado, que es al que hay que salvar. Acá el que hay que salvar en un estado de excepción, como nunca, el Estado apoyándolo, vacunando y también haciendo test, es el Estado. El Estado es el que debería salvarte de un estado de excepción y el Estado que tenemos es un Estado inútil que lo único que hace es reventarte impuestos o controlarte a ver si salís o no salís. Cuando la responsabilidad del Estado, cuando la responsabilidad del Estado en un estado de excepción como la pandemia debería ser vacunar a la gente para que el virus deje de circular y también testear para que el virus deje de circular. ¿Para qué pagar impuestos si en una pandemia el Estado tampoco te salva? ¿Para qué? Por eso digo, si encerrás a la gente de laburo, o sea, si la vas a fundir más de lo que ya está fundida, no le cobra impuestos. Me parece una cosa pareja.
Si lo único que tiene el Estado argentino, el gobierno de Alberto Fernández, es encerrar a la gente de laburo y que se cague de hambre, no le cobre impuestos por lo menos. Sin embargo, te crean el impuesto a la riqueza, la patente en Buenos Aires, como yo te decía recién, te crece 50%. Así no, así no. Ahora, José Luis, el tema también es, digamos, usted dice, bueno, que el Estado no cobre impuestos. Bueno, no funciona un Estado sin impuestos, me parece. No, en la excepción, digo yo, en la excepción, pero en la excepción también y más que... se te siguen encerrando. Está bien, y cómo, digamos, yo entiendo eso que usted plantea, y es correcto, digo, bueno, te encierran, te tienen que ayudar. Ahora, ¿cómo te ayudan si no recaudan? No, bueno, pero yo lo que te digo es, no te digo que no recaudes nada de impuestos, lo que te digo es, baja el IVA, baja ganancia por lo menos 6 pero meses. Hay cosas que se mostraron que no sirven. La baja de ganancias se demostró, lo demostró Mauricio Macri. No, bueno, digamos que no sirve olvídate, y solo fue olvídate de Macri. Ganancia. Olvídate de Macri. No me olvido porque pasó en Argentina. No, pero yo estoy hablando del estado de excepción. A usted conociendo los empresarios argentinos, no todos, ¿no? Pero los grandes, conociendo los empresarios argentinos, sí, los alimenticios sobre todo, las grandes empresas alimenticias, ¿usted cree, y los supermercadistas, usted cree que si se baja el IVA, pero eso iba a ir a los productos? ¿Vos crees que el problema de que suban los alimentos es por culpa de lo que fabrican alimentos? No, perdóname, la inflación es un fenómeno monetario. Esto ya la ciencia lo Macri demostró lo contrario. Nos acobotó déjame contestarte una pregunta tras otra, porque te empiezo a responder y me salí con otra. Sí. Hablemos de la inflación. Sí. La inflación hace medio siglo que el Olimpo de la ciencia, el Nobel, determinó que la inflación era un fenómeno monetario. Ahora, si nosotros queremos ser un país de burro que desconoce la evolución de la ciencia, bueno, allá nosotros. Pero el hecho que, el hecho que Argentina logre, pero déjame terminar la explicación, que Argentina no logre abatir la inflación durante por lo menos medio siglo, es porque está de espaldas a la ciencia. Es lo mismo que si yo te dijera, es la misma burrada negar el fenómeno monetario de la inflación, que si yo te dijera, mirá, la vacuna Sabin no lucha bien, no le gana la pelea a la poliomielitis. Es falso. La vacuna Sabin mata poliomielitis. Dejar de emitir, o que la gente quiera tener pesos en la mano, mata la inflación. Hoy le podés echar la culpa al productor de alimentos. Sí. Si abrís los colegios, al que produce útiles. Si viene una temporada buena de venta de ropa, al de la ropa, te vas a volver loco si pensás todos los meses en quién fue el hijo de puta que subió los precios. La inflación es un fenómeno monetario. Bueno, ahí te lo puedo explicar si me das un ratito. No, yo coincido y lo escuchamos durante 4 años. Esta misma diatriba, ¿no?, de los distintos funcionarios de Mauricio Macri, y así justificaban la retracción en cuanto a la emisión monetaria. Ahora, Macri se fue con una inflación récord, producto no entiendo por qué me habla de Macri, la verdad. Porque gobernó la Argentina. Pero ¿qué tiene que ver lo que yo te digo con Macri? Yo te estoy hablando de ciencia, estoy hablando de ciencia. Bueno, pero el Olimpo de la ciencia, Macri, que es el Nobel de Economía. Yo lo entiendo, y después se probó en todo el mundo, además, pero que además, la verdad, de 200 países que hay en el mundo, 150, por lo menos, 160, no tienen inflación. ¿Y qué hacen esos países? Tienen un Estado que no emite dinero y la gente quiere tener el dinero que emite ese Estado. Claro, tiene una economía que no es bimonetaria, digamos. Tiene una economía que no es bimonetaria como la Argentina. Me parece que ese también es un tema a tener en cuenta. Vos tenés una economía bimonetaria en Argentina porque nadie quiere ahorrar en pesos, porque si ahorrás en pesos te rompen el traste como una flor acá. Entonces vos lo que tenés que tener es baja inflación para que la gente quiera ahorrar en pesos. Ahora, si pensamos que el fenómeno inflacionario es un degenerado supermercadista, un maldito productor agropecuario. Pero hay degenerados supermercadistas, hay. Pero hay supermercadistas en todo el mundo, Juan Cruz. En el mundo no buscan al supermercadista para bajar la inflación. Dejan de emitir o hacen que la gente tenga ganas de tener peso. ¿Me dejás explicarte el fenómeno inflacionario? Un ejemplo boludo. Le hago una pregunta, ¿por qué si Macri bajó la emisión no le bajó la inflación? Pero porque nadie quería tener peso porque veía horrible el horizonte. Bueno, entonces no es solo dejar de emitir. Para que quiero el ejemplo boludo. Vos creo que de los feroces más críticos que ha habido de Macri ha sido yo. Así que no sé por qué me lo trae a Macri permanentemente. No, por lo que usted trajo el tema de la emisión. Yo digo que Macri dejó de emitir. La emisión, pero no la cortó la emisión, de ninguna manera la cortó. Emitió tanto que le metió en una bomba llamada la Liquilevac. Pero déjame que te explique el fenómeno inflacionario con un ejemplo boludo. La inflación lo puede razonar con el mercado de cualquier bien. Yo te voy a agarrar el mercado de la papa.
Si sobra papa, y se lo pregunta a Juan Cruz, dame bola, Juan Cruz. Sí, perdón. Dame bola, den bola a los tres. Sí, Ustedes sí. tres, dame bola escuchando. 5 minutos. Sí, dale. Te voy a explicar la inflación con el fenómeno de la papa. Justo Si conmigo, sobra, pero no importa. si sobra papa o tomate, si sobra tomate, Sí. si hay más oferta que demanda de tomate, Sí. ¿qué pensás que va a pasar con el precio del tomate? Va a bajar. Sobran tomate, Va a bajar. va a bajar. O sea que el tomate va a comprar menos fideo, menos arveja, menos pan, va a caer el poder de compra del tomate, ¿sí? Sí. Que sobre tomate hace que el precio del tomate caiga y el tomate compra menos de todo el resto de la cosa que hay en la economía. Con la emisión pasa lo mismo. Si sobra dinero, Pero, si hay más oferta de dinero Sí. que demanda, cae el precio del pero- dinero y eso es inflación. Y ahora yo te pregunto, José, Pero, porque es algo ¿entendiste que, eso? Sí, lo entendí, pero por eso es algo que nunca que me vuelve loco, que es si la economía es tan pelotuda de entender, lo voy a decir en esos términos, porque vos me lo explicás, me lo decís, tomate, pim, pum, pan, tan fácil. Sí. ¿Por qué cada vez que valen y se sienten en el Ministerio de Economía no hay uno que la pega hace 50 años? Uno que la pegue. Bueno, pues eso es otro problema y mucho más complejo todavía, que si quieren lo conversamos o lo debatimos, mejor dicho, no tengo problema. Pero yo creo que acá hay un sistema de empresarios muy poderosos y garcas, Ahí está. de políticos impresentables. Vos tocaste el tema en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hay tipos que tienen que leer los discursos, que son revoludos lo que dicen, lo tienen que leer porque no les da la cabeza. O sea, tenemos una pésima calidad de políticos. Y tenemos, en lugar, déjame el tercero, la tercera maldita trinidad, la tercera pata en la maldita trinidad, además de empresarios, algunos garcas, no el grueso son empresarios pyme que laburan como perro y no pyme que laburan como perro, políticos que son impresentables, y no tenemos sindicalistas que defiendan al laburante, tenemos sindigarcas. ¿Sabe por qué esta última? Si vos tuvieras sindicalistas que realmente defendieran al laburante, no tendrías 6 millones de trabajadores laburando en negro. Vos tenés sindigarcas, tipos que son dueños de medios, dueños de clubes o presidentes de clubes de fútbol, Sí. que no te permiten que haya trenes en el país como Moyano para seguir con el negocio Pero me llama mucho la de atención. rutas infectadas de Está camiones. bien, pero me llama mucho la atención que entonces, ¿por qué no Sí. solucionamos los problemas que le cagan la vida a la gente? Sí. Porque hay un sistema que necesita de cagarle la vida a la Me gente. llama mucho la atención que en ese sistema usted no introduzca a la justicia. No, bueno, dentro de la política está la justicia. Dentro de la política está la justicia. No, bien, bien. Yo incluyo Bien. adentro de la política la justicia. ¿Te claramente. incluís dentro de la política? No, hace 2 años que hago política. Y hace 2 años... Pero sos político ya. No, trato de hacer política. ¿Sé por qué trato? Porque hace 2 que trato de hacer política porque me presento en 2019 como candidato a presidente, no lo fui. En 2020 volví 100% a mi actividad privada y 2021 estamos con Avanza Libertad tratando de meter diputados en el Congreso. Recién hay una frase que vos decías sobre el tema de los jóvenes. Siempre hubo un concepto que se lo escuché a Leandro Santoro y que para mí siempre me pareció muy claro, que Leandro Santoro decía que él había leído... Leandro Santoro, él había leído un libro que hablaba de un concepto en el cual en los 70 o en tiempos atrás, la izquierda era la revolucionaria, la que iba, la que avanzaba, la que rompía los pragmatismos, la que iba. Y que hoy esa izquierda está tan encorsetada en la política, con lo políticamente correcto, el no puedo ofender a nadie, no puedo ofender ningún colectivo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque ha tenido acuerdos con sectores tan amplios que la derecha, que era la conservadora, o los sectores libertarios, que eran los que generalmente mantenían el status quo del poder, hoy parecen ser los que van y rompen y dicen las cosas que nadie quiere decir. Sí, yo creo que hoy la revolución, así como los 70 era la izquierda, la revolución es una revolución... ¿Y vos crees que por eso los jóvenes van ahí? Yo creo que la revolución es la libertad, es el sentido común. Hoy libertad es sentido común. Porque nosotros... No siempre sentido común. Avanza Libertad, nosotros sí. Avanza Libertad, y te voy a hablar de Javier Milei, de Luis Rosales y de mí. Somos gente que creemos que hay que introducir libertad por todos lados. Hoy vos tenés a la gente de laburo presa del Estado, a la cual la exprimen como un limón con impuestos. La gente necesita volver a recuperar la libertad
de poder tener un laburo digno y donde la cantidad de impuestos que le saquen del laburo sea una cantidad de impuestos razonable. Otra libertad, para que no se vea que esta es una libertad de garcas que defienda a los poderosos, la libertad de que la libertad que la gente pueda comprar las mismas cosas que acá, afuera, sin que todo te salga un ojo a la cara. ¿Qué pasa si alguien del otro lado te mira y te dice, bueno, pero José Luis, vos tu vida le hiciste al lado de garcas y de mentirosos? ¿Cómo? Vos tu vida lo hiciste rodeado o trabajando para garcas y para vender, que sí, como vos, con como los empresarios. como todos. ¿Y cómo te llevas con ellos ahora? Mal. Lo que pasa es que mi vida... O sea, hay alguien que decía, todos trabajamos para un más o menos hijo de puta, ¿no? Una frase bueno, que el sistema es un sistema de mierda. Ahora, vos me decís, vos te sentís un garca ni en pedo. Pues yo lo único que hice fue laburar como un perro, estudiar como un perro, dar clases en la universidad, dar charlas de economía a gente que quería escuchar lo que yo decía. Ahora, participar del sistema que renueva el país, jamás, todo lo contrario. ¿No le parece la propuesta nuestra es terminar con un sistema que está arruinando a la gente. A ver, cierro con esto y escucho tu pregunta. Tomemos conciencia que el 75% de los pibes del conurbano son pobres. O sea, eso te asegura que si no cambias en serio, el 75% de todo el conurbano, no solo los chicos, va a ser pobre en 20, 30 años. Nosotros queremos cambiar eso. Eso tiene mucho más de justicia social, de igualdad, de socialismo, si vos querés, que de liberal garca. Yo quiero que el 75% de los pibes no sean más pobres. Ahora, para poder lograr eso, tenés que hacer mierda un sistema que le caga la vida a la gente. Este sistema de algunos empresarios garcas, de políticos chotos, corruptos. Pero sos consciente que primero, ese es el chotos. primer paso. Sos consciente que una banca en el Congreso no lo vas a lograr. ¿Cómo? Sos consciente que en una banca en el Congreso eso no se logra. Pero que ¿Desde una banca? Sí. A ver, no soy ningún naif. Sé que si entra 1, 2 o 3, no vamos a cambiar el país. Pero sí vamos a poder levantar el debate de un Congreso que debate cualquier cosa y de cualquier manera. No tengo duda de eso. A ver, el compromiso nuestro de Avanza Libertad es, si llegamos al Congreso, es plantear en todas las comisiones del Congreso, aunque no nos den bola, pero que queden redactados todos los proyectos de ley para cambiar el país y que este país no sea a donde pinta la villa miseria más grande. Diría del mundo. secretario parlamentario, lo que van a romper los huevos estos pibes, ¿no? Sí. José Luis, con respecto Los huevos se los vamos a dejar así al secretario parlamentario. José Luis, planteabas el tema de las libertades recién, ¿no? De las libertades, y coincido con vos, ¿qué libertad puede tener alguien que no tiene para morfar, no? Digo, evidentemente no. Ahora, hay otras libertades más allá de la económica, que también se van a poner en juego y se ponen en juego permanentemente. La libertad de decidir sobre el aborto, y hay otra libertad que está en discusión, que tiene que ver con el consumo de estupefacientes. Digo, ¿cuál es la postura de ustedes con estos dos temas? A ver, sobre los dos temas, nosotros como espacio, no tenemos una postura. A ver, tocaste dos temas, el tema del aborto primero. Como espacio no tenemos una postura sobre el aborto. Lo que vos me decís, ¿qué harían ustedes? Mirá, si el tema del aborto fuera un tema crítico para la sociedad, que yo creo que no fue un tema crítico, pero si lo fuera, nosotros como espacio propondríamos un plebiscito y que sea la gente la que decida sobre el aborto. Cuando hablamos del aborto hablamos de despenalizarlo, no hablamos de legalizarlo, hablamos de despenalizar y que la persona que lo va a hacer pague por eso, salvo que sea una persona menor de recursos, no regalarlo. ¿Y el otro tema cuál era? La despenalización del consumo de estupefacientes. No, ahí no, marihuana sí, el resto de las drogas duras no. Expert, mañana es electo presidente. Vamos, un supuesto, mañana es electo presidente. El mismo día lo invitan a sus países, respectivos países, dos presidentes. Biden, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping de China. ¿A cuál viaja primero? Biden, Estados Unidos. Pero mire que eres peronista, Biden, ¿eh? ¿Qué? Biden ahora es peronista. No, bueno, pero él me dio a elegir entre dos. No, le di entre dos que son importantísimos para nuestra balanza comercial, importantísimos para el mundo. A ver, es interesante la pregunta porque hoy China es casi tan capitalista como lo está Estados Unidos. Entonces vos decís, desde lo económico, son dos países donde hay mucha competencia. Ahora, yo prefiero un país donde haya mucha libertad, no solo la económica, sino de las demás libertades. José Luis, ¿qué pasa cuando esa libertad, y uno lo ve en los jóvenes, a veces los jóvenes que lo siguen a ustedes o que se muestran con ustedes, cuando esa libertad roza lo boludo? Y digo, pon estos términos, no, me siento libre y ando por la vida sin barbijo. No, porque a mí el Estado no me ve y me ponen andando sin barbijo. Yo no valí. Eso, te quiero escuchar eso, El tipo que hace eso es un pelotudo, la verdad. Porque hay muchos jóvenes que lo siguen. No, pará.
¿Por qué? Porque acá hay un virus que circula, que enferma y mata. Tenés que tener alguna responsabilidad. Yo no te digo estar encerrado, pero creo en el distanciamiento social y creo en el barbijo. Te repito lo que te dije al principio, no estoy de acuerdo para nada con los cierres a los cuales nos somete el gobierno permanentemente, que funden a comerciantes, a bares, a restaurantes, a complejos deportivos, etc. Después no nos quejemos si explota la pobreza y si explota la gente en situación de calle. Pero explota más todavía. Y en ese sentido, que te está escuchando el pueblo de Crónica, está escuchando mucha gente del otro lado, agradecemos. ¿Qué sentís con el que no te conoce y que no te siente cercano quizás a las necesidades del que no tiene, del pobre, que dice, ¿qué este me viene a hablar de este? ¿Qué este político me viene a hablar de pobreza si quizás nunca estuvo en el conurbano, si está rodeado de ese economista, está rodeado de gente poderosa? No, bueno, yo lo que le contaría a la gente es que yo no nací de un repollo. Yo soy un tipo que tiene casi 60 años, lo único que he hecho es laburar como un perro toda la vida, como mucha de la gente que no está escuchando del otro lado. Es más, mi primer trabajo fue ser administrativo de una empresa, pinchaba papeles todo el día, mientras ahorraba platita para casarme, por ejemplo. Y además después he laburado como economista toda la vida, he dado clases. Sí. Mirá, yo he sido estudiante hasta hace poco, yo sé lo que es estudiar también, ¿eh? Mi cuarto título lo obtuve en marzo de 2020 cuando me gradué de doctor en economía. O sea, yo sé no solo lo que es laburar, lo que es pagar una quincena, lo que es quebrar, lo que es que te vuelva loco los sindicatos. ¿Qué quebraste? No, digamos, lo que quedaste sin laburo. Sí. Sin laburo, me echaron una patada en el orto. Pensé que esperaron un negocio y quebró y dije, era la nota. Quebrar en el sentido que perdés el laburo, te quedás sin guita, hasta me enajé un auto, un tiempo medio como remisero para pagarme las cuentas. O sea, yo vengo del mundo del laburo, del mundo del estudio, del mundo del cual mucha de la gente nos está escuchando. Así que seguramente Avanza Libertad, mucho más que Cambiemos, mucho más que el peronismo, tenemos claro los problemas de la gente, pero clarísimo. A usted está empezando ahora esta aventura política que probablemente desembarque en el Congreso. ¿Usted va a lograr alguna perdóname. Hablaste del conurbano. Yo sé lo que es el conurbano, yo recorro el conurbano. Yo voy a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso. Y ahí me gusta recorrer, yo voy a recorrer y estoy recorriendo los 135 municipios, cuando puedo, obviamente, de la provincia. Yo pongo la cara y pongo el cuero, no es que por eso, soy de ficción. A eso iba, usted va a ser diputado. Vamos a darle... Trataremos de ser. Sí, está bien, vamos a darle la ventaja, o supongamos... la hipótesis que usted es diputado. Ahora bien, pongámosle que tiene mucha suerte y le ingresan 5 diputados. Sí. Si esos 5 diputados durante un año, en el 2022, pongamos, ¿no? Votan todos muy cerca de Juntos por el Cambio, ¿usted habrá tenido un partido político o habrá sido un satélite de Juntos por el Cambio? Pero no entiendo por qué hace esa hipótesis. ¿Por qué te crees que yo voy a votar a favor de Juntos por el Cambio? No, le estoy haciendo la pregunta, no creo, no le estoy dando esto. Estoy diciendo si usted votaría porque lo veo muy difícil. ¿Por qué no me preguntás por qué no voto por los proyectos del kirchnerismo? ¿Qué sé yo? ¿Lo ve viable? Porque lo veo más difícil. Te veo más difícil que votes. A ver, perdóneme, me estoy equivocando quizás. Lo veo muy inverosímil lo que sí, te estás equivocando, pero a ver, vamos a ver de casos concretos. Mire, si estuviera el Partido Comunista, es difícil que usted vote en el Partido Comunista, tuviera representación. 2015, por eso le pregunté de Cambiemos, ¿no? O Juntos por el Cambio. A ver, no me pongas cerca de Cambiemos porque no estoy cerca de Cambiemos. Bien. ¿Está? ¿Ok? Bien. Vos decís, proyecto de ley de góndola, un aborto a la naturaleza, el proyecto de ley de góndola, proyecto de Cambiemos. El proyecto de ley de alquileres, o la ley de alquileres. Bueno, no lo quieras enojar, pero entonces te peleaste con Cambiemos, porque en un momento estuviste cerca de Cambiemos. No, a ver, yo lo que sí, pero déjame contestar la pregunta ahí y ahora vuelvo a la tuya. Hablemos de proyectos concretos. Esos proyectos a mí me parecen siniestros. Yo, si hubiera sido diputado, votaba no abstención, lo votaba en contra. Sí. Porque la ley de alquileres, que fue un proyecto del diputado Lipovetsky, de Cambiemos, arruinó el mercado de alquileres, le cagó de la vida a la gente que alquila, a la pobre gente de laburo que alquila. O sea, vos decís, pará, ¿cómo? Vos planteás una ley de alquileres que le termina cagando la vida al que quiere alquilar, pero sos boludo te haces. La ley de góndola, un desastre la ley de góndola. Dejá que el supermercadista ponga los productos donde quiera. Ahora, nosotros cuando estemos en el Congreso, lo que vamos a hacer desde Avanza Libertad es proponer todos los proyectos de ley que hagan que la Argentina deje de ser la gigantesca villa miseria que va a ser de la mano de estos políticos que tenés hoy gobernando y de la anterior, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Y si te cabe alguna duda,
que esta generación de políticos es un desastre, por eso los pibes no los quieren ver ni en figuritos y sí nos quieren ver a nosotros. Yo te digo, hace 50 años, para tomar un número redondo, Argentina no tenía pobres, Argentina no tenía villa miseria, Argentina no tenía inseguridad. Entonces, esta generación de políticos es una generación de políticos fracasados. Yo jamás voy a votar un proyecto que esté a favor de seguir destruyendo la Argentina, sino todo lo contrario. José Luis, te hago un punto ahí. Espéranos, quédate con nosotros, vamos a seguir charlando. Ya está con nosotros, está conectado. Para mí es un gusto entrevistar a un amigo, a alguien que siempre quiero escuchar, del cual siempre aprendo y extraño mis charlas con él. Rafael Bielsa, embajador en la República de Chile. ¿Cómo estás? Juan Cruzán te saluda, todo el equipo de Crónica HD te saluda acá. Muy bien, Juan. Buenas noches para todos. Buenas noches al doctor Espert. Rafa, buenas noches, Rafael, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un día muy feliz, te lo tengo que decir, para nosotros un día muy feliz, terminamos noveno, se terminó el gran problema, ya está, octavos terminamos, permiso, octavos. Así que... Sí, un día de mucha alegría. ¿La garganta es por eso? ¿La garganta está así por eso? Sí. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, fueron 3 goles, fue muy lindo el retiro del Leeds de Hernández y de Berardi. Fue prácticamente el mismo plantel que jugó en la Championship. O sea, fue un proceso muy virtuoso. Me alegro que haya terminado con felicidad. No siempre a Marcelo los procesos virtuosos le juegan a favor. A ver, Rafa, para empezar, estás en un país en el cual la política argentina todo el tiempo lo toma como ejemplo, todo el tiempo dicen, miren la cantidad de vacunación. Explícanos Chile desde tu óptica de lo que estás viviendo vos ahí. Bueno, a mí me parece que hay un Chile que se va a desarticular. O sea, hay un Chile que es un país todavía con un muy bajo puntaje en riesgo país, tiene 124 puntos, con el crédito expedito a nivel internacional, un país con una economía liviana, ligera, una economía de servicios, por lo tanto una economía apta para surfear algunas de las crisis internacionales. Ahora, también es un país donde la salud es muy cara, donde la educación es muy cara, un país con un sistema de pensiones que es muy criticado por la ciudadanía. También ese sistema de pensiones, hay que decirlo todo, es lo que le ha permitido a cualquier chileno tener un acceso al crédito, que tiene su parte buena por el consumo de bienes y tiene su parte mala, que es el exceso de endeudamiento, que hace que mucha gente viva para pagar sus deudas. Ahora, luego del 18 de octubre y el proceso que se dio, la votación, el plebiscito para reformar la Constitución y el mecanismo de reforma, porque es una reforma, se llama aquí de hoja en blanco, o sea, el primer artículo hasta el último, y los resultados electorales, donde hubo algo de lo que decía recién el doctor Espert, una gran disconformidad expresada en el voto respecto a la política tradicional. Yo te tuviera que decir, los 2 grandes perdedores han sido quienes alternaron en el poder en los últimos 20 años en Chile, la centroderecha y la centroizquierda. Ha habido un enorme crecimiento de los independientes, y bueno, a mí me parece que todo el proceso constituyente va a ser un proceso muy difícil de transitar, que va a requerir de mucho equilibrio, de mucha sabiduría, también construir un instrumento como la Constitución Nacional no es una tarea para amateurs. Hay que pensar que constituciones hicieron Hank Kelsen, Alberdi, Jefferson, Hamilton, bueno, gente realmente que dedicó una vida al derecho. Entonces, el proceso no va a ser sencillo. Sí. Pero bueno, esto es Chile. Hay quienes están muy contentos por la deriva y hay quienes, porque tenemos años, miramos las cosas con un relativismo que nos hace tomar distancia. Sí. Embajador Ernesto Vida le habla. ¿Cómo le va? Ya que habla de... ¿Cómo te va? Que habla de la justicia. Dígame,
¿qué piensa de lo que está pasando en la Argentina con esta posible o inminente reforma del Ministerio Público? Mire, a ver, técnicamente me parece el tipo de proceso es lo que define la función del fiscal, no el procurador general. A mí me parece que si el proceso es inquisitivo, naturalmente el fiscal tiene menos facultades. Si el proceso es un proceso verbal y actuado, el fiscal tiene muchas más posibilidades. Entonces el rol del fiscal. En cuanto al candidato, que hasta hoy es candidato si no se cambian las mayorías, que es el doctor Rafecas, lo conozco personalmente, le tengo un enorme afecto, un enorme respeto, y además de tenerle respeto a su obra, digamos, académica, a sus estudios sobre el Holocausto y a cosas que he leído, también tengo mucho respeto por su desempeño como juez. O sea que ojalá sea el titular de ese poder, Sí. extrapoder, vaya la contradicción en los términos. Rafael, recién estábamos hablando, al comienzo del programa, hablaba sobre el tema de la falta de controles en Argentina, que acá y contaba que cuando se tiene que tomar una decisión, o las cosas se hacen bien o no se hacen. Muy a lo Marcelo también mi filosofía. Pero lo cierto es, acá se tomó una decisión, una cuarentena algo estricta por un par de días, no se está cumpliendo como se debería o no se está controlando como se debería. Hay una frase tuya o un concepto tuyo que habla que cuando el Estado o la política se distancia de la sociedad, es muy difícil que la sociedad acapare o empiece a cumplir las normas que ese Estado exige. ¿Crees que en algún momento de esta pandemia el Estado cometió algún error que hizo que la gente pierda confianza? Mirá, para mí el tema es indudable que la única receta es la combinación entre muchos testeos, muchas vacunas y poca circulación de personas. Esa es la receta. Cualquiera que discuta que si los chicos van, que no contagian, que en la escuela, que el 2%, todo eso son macanas. Cualquier literatura que uno lea, seria, rigurosa, va a demostrar esto que estoy diciendo. Me parece que Argentina hizo algunas apuestas al principio a determinadas vacunas que por razones no imputables al Estado Nacional, porque todos nos pusimos contentos cuando nos enteramos de que iba a haber una fábrica en Argentina que iba a procesar el producto esencial y que esto se iba a envasar en México y que iban a venir para aquí las vacunas. Bueno, eso por razones que yo no conozco no salió bien. El secreto de Chile, que está en una etapa neurálgica porque también tiene mucho contagio y también tiene en relación más muertes, el secreto fue haber leído muy bien el mercado en el mes de junio. El presidente no es en vano un ex empresario. Recién el doctor Espert decía lo que significa pagar sueldos a fin de mes y hacerse cargo de una nómina salarial, ¿no? Bueno, el presidente leyó bien el mercado y entonces, cuando no había vacuna todavía, salió a celebrar contratos a futuro con muchísimas empresas, con todas las empresas que pudo. Entonces, a medida que se fueron concretando estos desarrollos científicos y tecnológicos, Chile terminó con un stock potencial de vacunas de 90 millones de vacunas. Sí, acá igual, ahí Rafa, hubo un caso muy importante que el que no lo leyó y no lo sabe, que es el famoso consorcio de universidades que se formó. Ese consorcio de universidades, para mí eso fue clave en la vacunación chilena. Sí, eso, y te voy a decir una cosa, nadie discutió acá, nadie nunca discutió acá la pertinencia de la cuarentena. Nosotros acabamos, el lugar donde estoy yo, porque Chile tiene otro método, tiene un método de parcelar todo el país de acuerdo a ciertos parámetros, y entonces en esas parcelas es donde se está en la fase 1, en la fase 2. Nosotros acabamos de salir donde yo estoy, que es Santiago Centro, acabamos de salir de una cuarentena total, y si alguna crítica hay a la administración en esta materia es no ser severa con el cumplimiento
de la cuarentena. O sea, ¿y ahí, No, crees que el Estado argentino debería ser severo con las decisiones que toma? No, simplemente planteo que la circulación es mala y que cuando le decían al presidente de la República, bueno, yo soy peronista y soy kirchnerista, o sea que naturalmente mi visión es una visión sesgada, pero cuando le decían lo de la infectadura, cuando lo denunciaron porque iba a estar envenenada la vacuna Sputnik, cuando ahora salen estudios científicos que muestran que la cantidad de anticuerpos que crea es superior a otras vacunas, bueno, son momentos muy dolorosos para vivir en medio de una pandemia. La tragedia nuestra, Juan, nuestra tragedia nacional, es que no nos queremos entre nosotros. A nosotros se nos da mucho mejor. Qué gran definición esa. Qué gran definición. No. Se nos da mucho mejor criticar el éxito, criticar al conciudadano, que tratar de ver cómo podemos cooperar. La falta de cooperación, sobre todo en las clases medias urbanas para arriba, ¿no? La gente que tiene muy pocas facilidades es más cooperativa, es más solidaria. Bueno, nosotros lo único que hacemos es ponernos palos en la rueda. Y pasa el tiempo, y te quiero decir una cosa, Juan, porque es muy importante, después me va a gustar escuchar lo que opina el doctor Espert. Ojo con las riquezas de Argentina, ojo con Vaca Muerta, ojo con Vaca Muerta, porque ¿qué es lo que sucede? No es eterno que los combustibles basados en elementos fósiles no vayan a empezar a ser penalizados, incluido el gas, dentro de muy poco tiempo. De hecho, en Gran Bretaña ya hay una ley reciente que prohíbe para dentro de 10 años cualquier tipo de auto, cualquier tipo de motor que consuma combustibles fósiles. Entonces yo digo, el tiempo es hoy, no solamente porque hoy el tiempo va más rápido, porque pasan muchas más cosas en un semestre que de 1980 a 1985, sino también porque las oportunidades son rápidas. El día de mañana puede aparecer un sustituto artificial del litio u otra manera de conservar la energía dentro de una batería, y el litio tampoco va a servir más. Esto ya ha pasado en el mundo, ya ha pasado con el estaño, ya ha pasado con muchas sustancias. Entonces me parece que nosotros como argentinos perdemos el tiempo obstaculizando las cosas que quieren hacer otras personas que están haciendo cosas. En vez de sumarnos, inventamos de nuevo la rueda o decimos que la rueda no sirve. A ver, José Luis. Ya que el embajador hizo alusión a mí, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que está diciendo. Las oportunidades son ahora. Es más, yo aprovecharía el tema Vaca Muerta para hablar de otra cosa, que a veces se soslaya. La soslayamos los argentinos, ¿no? como sociedad. Nosotros, en nuestro mar argentino, a lo largo de todo el largo de nuestro mar argentino, como consecuencia de los buques pesqueros furtivos y cómo están depredando nuestra riqueza ictícola, tuvimos un informe ya que el embajador habló de vaca muerta, son varias vacas muertas que nos están choreando como consecuencia, por ejemplo, mirá vos lo que te voy a decir, de no tener una armada que controle nuestro mar argentino. O sea, las oportunidades son ahora. Las oportunidades son ahora. Es muy cierto lo que dice el doctor Espert, y además una flota de buques de bandera implica también el funcionamiento de los astilleros. El funcionamiento de los astilleros hoy, con todas las herramientas tecnológicas que necesita un barco para navegar en alta mar, es también ciencia y tecnología. Entonces, es mucho más, digamos, debajo de la enunciación debiéramos tener lanchas patrulleras, como tiene el servicio de guardacostas en los Estados Unidos, que es casi una fuerza armada. Detrás de eso hay puestos de trabajo, hay desarrollo tecnológico, hay posibilidades de exportar. Está bien, Bielsa, pero ¿no le parece que hay algo mucho más cercano a eso, que es recuperar la hidrovía para el Estado argentino? Sí, bueno, pero igual, cercano o lejano. No digo, eso es inmediato y supongo que Espert no va a considerar lo mismo. Digo, ¿Cómo no va a ser inmediato que nos estén robando la riqueza ictícola? No. Tan inmediato es el canal Magdalena
cómo tomarnos en serio los océanos. La Pampa Azul es un recurso que tiene muy pocos países en el mundo. Y a nosotros, como dice el doctor Espert, son impresionantes, conmovedoras y desgarradoras las fotos de los barcos que pescan de noche ilegalmente. Parecen una ciudad, Ahí se cortó, a ver. Ahí está. Ahí volvió Rafael, dale. No sé dónde se cortó. No, justo parece se cortó. una ciudad. La ciudad, y justo se cortó. No, parece una ciudad enfrente de gente que está robando dentro de nuestros límites. Tenemos las imágenes, si quizás el dire las tira para que las le vean. digo una última cosa, Juan. Sí. La última cosa es la siguiente. Después de un esfuerzo diplomático que no conoció interrupciones o desmayos, o sea, es otra tragedia argentina, el volver a empezar periódicamente, la Argentina obtuvo un reconocimiento de su plataforma continental exterior que ha sido notable, ha sido realmente notable. La pregunta es, ¿para qué queremos tener más cuando debiéramos explotar debidamente lo menos que tenemos? Entonces resulta que ahora tenemos una plataforma continental extendida que duplica la superficie de 2.800.000 metros cuadrados, que tiene kilómetros cuadrados que tiene la Argentina, la duplica, pero no tenemos instrumentos para poder ejercer soberanía sobre eso. Y eso es cooperativo, eso no es exclusivamente de un argentino, de una administración. Se obtuvo eso en el Tribunal de Derecho del Mar porque todos los gobiernos trabajaron en la misma dirección. Embajador, vuelvo al principio de esta parte de la charla donde usted decía, bueno, hay alguien que hace y hay alguien que se dedica a impedir. Bueno, es un problema de la Argentina planteado usted. En ese marco, ayer Alberto Fernández dio una entrevista a CNN en español donde dijo, respecto a la pandemia, respecto a los esfuerzos que hacía el Estado y a los controles en particular, que se sintió que no lo habían escuchado, que la gente, la oposición, la dirigencia política no lo había escuchado. ¿Es que una parte de la dirigencia no escucha o es justamente esto que usted plantea, que solo se dedica a especular políticamente? No, yo en principio no hago comentarios de comentarios. Yo no lo escuché, o sea que no voy a hacer un comentario sobre lo que dijo porque no lo oí. Lo que sí quiero decir es que nosotros discutimos de la cuadratura del círculo. Ya no hay una discusión científica, y no la hay en ninguna parte del mundo, sobre si la cuarentena es buena o es mala. Ahora, todavía hay gente que la pone en entredicho. Una cosa es el incumplimiento, que acá también pasa. Aquí también en Chile hay fiestas clandestinas, les inician procedimientos correccionales a muchísima gente por violar, no tienen el permiso de tránsito, que es muy riguroso obtenerlo. Tiene que ser ahí tengo una pregunta, Rafael. En Chile, ¿el control lo hacen las fuerzas de seguridad directamente en la calle de forma férrea? Lo hacen los carabineros, que son que forman parte de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, pero en este caso son carabineros con funciones civiles. Hay una sola policía. Y te puedo asegurar que la cumplen, porque a mí me ha pasado, yo voy a caminar todos los días, a la noche, a mí me ha pasado que me paren por la calle y me pidan el documento. No tengo problemas para circular porque los diplomáticos son considerados personal esencial. Además, yo fui vacunado. No tengo ningún problema. ¿Qué vacuna? Perdóneme, Bielsa, ¿con qué vacuna se puso usted? No, yo no me puse ninguna, me pusieron. No, bueno, está bien, tiene razón, discúlpeme, tiene razón. ¿Con qué fue vacunado? ¿Con qué? Con Sinopharm. Ah, bien. Una vacuna china. Bien. Ahí está. Una vacuna china respecto a la cual también hay informes que dicen que de todas no es la mejor. Pero miren, nadie cuestionó eso. Acá hay vacunas de todas las marcas que a ustedes se les ocurra. A mi esposa la primera vacuna, porque todavía no le aplicaron la segunda, fue Pfizer. No está, nadie se preocupa por ese tema.
Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, de ya agradecerle. Te voy a hacer una pregunta muy cortita. Si te llama viste que en el fútbol está de moda, si te llama Román, si te llama Alberto Fernández y te dice que tenés que ser candidato, ¿lo aceptás? Si mi tía tuviera rueditas, sería un carrito, Juan. Eso se llama contrafáctico y no respondo. Sí. Gracias, Rafa, por esta charla. Abrazo genial. Abrazo Grande. Y Buenas bueno, noches, Rafael Bielsa, un placer. Comete un completo chileno por mí porque es lo Buenas más noches, rico Rafael. que hay. A ver, ¿cómo reactivamos la economía? ¿Cómo reactivamos la Sí, economía? ¿cómo reactivamos? Bueno, a ver, la economía, luego de la caída que tuvo el año pasado, el 10%, caída récord en el mundo y récord en la historia argentina, algo está rebotando durante 2021. Así que estadísticamente algún crecimiento vas a poder mostrar, pero viene muy complicado el tema de la inflación y viene complicado el tema socioeconómico por los niveles de pobreza que tenés. Así que yo te diría, con la soja estos niveles, con el trigo estos niveles, a lo mejor podemos evitar un problema cambiario del dólar enorme como tuvimos 2018-19. Hay que ver cómo maneja otras cosas el gobierno se tira tiros en el pie permanentemente. Ya no le quedan dedos, así que no te preocupes. Vuelve a prohibir exportaciones de carne cuando eso ya le produjo problemas antes. Yo te diría, es un año complejo. Sumamos en la charla a Damián Regalini. ¿Cómo estás, empresario PYME? ¿Cómo se reactiva la economía? ¿Cómo se reactiva? Bueno, eso lo tiene que decir un economista. Pero, a ver, lo escuchaba recién a Expert, ¿no? Sí. Vos desde tu lugar. Lo que pasa es que yo ni te llegué a decir cómo se reactiva, te llegué a decir algo de cómo, de lo que va a pasar este año. Yo creo que hay que hacer cambios, ya que estamos frente a un empresario. Un segundito nada más, ya te devuelvo la palabra. Yo creo que, a ver... Tiene el monopolio de la palabra. Si no entendemos, pero si no entendemos, porque fue una pregunta de Juan Cruz que no se la contesté. No, está bien, aparte la tiene que responder un economista. Pero... No, que él diga cómo, ya que él es un empresario, vas a ver que vamos a coincidir, o sea, si no haces algunos cambios elementales que son de sentido común, olvídate que va a reactivar la economía. Tendrá un rebote 2021 porque te hiciste mierda en 2020, pero a crecer para que el empresario tenga ganas de invertir, apostar al trabajo, traer plata. Por ejemplo, para que Damián pueda contratar trabajadores. Tenés que tener, a ver, un empresario en Argentina, hoy con estas leyes laborales, ¿vos te crees que tiene mucha ganas de emplear a un trabajador en blanco? Después de entrenarlo, después de capacitarlo. Pregúntale a ver. No, pero yo te digo como concepto. No Y creo que te va a decir que no, pero no importa. Pero ¿sabes por qué no? Porque tenés leyes laborales y jueces laborales demenciales directamente. Porque parten del supuesto que el hobby del empresario, ridículo, es echar gente en lugar de ganar guita. Un empresario que toma una persona, la entrena, la capacita, si algún día lo echa, es muy a pesar de él. Ahora, sin embargo, en Argentina las leyes laborales, los jueces laborales, lo tratan de un maldito delincuente y lo funden con la indemnización por despido. Entonces quedan 20 tipos en la calle, toda la empresa, en lugar de uno solo. Entonces, mientras las cosas sean así, es jodido que un empresario apueste el país. Mientras el impuesto a la ganancia sea el que es, el impuesto al cheque sea el que es, el inmobiliario residencial, el rural sea el que es difícil tener ganas de invertir acá. Damián. Mirá, abstrayéndonos de este estado de excepción de que estamos viviendo, que no es menor, que es un estado de crisis de salud pública muy importante, que complica también la economía, que complica también nuestros negocios y que no te motiva mucho para pensar en el futuro, porque estás pensando en salvar tu vida, en salvar la vida de tu familia, en salvar la vida de la gente que trabaja con uno. Haciendo abstracción de eso, digo, a mí lo que me preocupa, y a muchos empresarios PYME lo que nos preocupa para el futuro, para volver a invertir, como prioridad te puedo asegurar que no es las leyes laborales. Como prioridad te puedo decir que nosotros lo que necesitamos es tener una perspectiva política que nos garantice que no nos van a volver a destruir con políticas económicas como nos sucedió hace 2 años con el gobierno anterior. Sobre todo para los pymes que nos desempeñamos en la industria. A nosotros nos afecta mucho más una política de tasa de interés alta, una política energética descontrolada como la del gobierno anterior. Nos destruye mucho más eso, nos destruye mucho más la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos
que las leyes laborales, que por supuesto necesitamos que tengan un reacomodamiento, lo mismo que la cuestión impositiva. Nosotros los empresarios PYME y los empresarios en general sufrimos un esquema impositivo que no es virtuoso para la producción, lo cual no implica decir que uno está a favor de financiar al Estado, que uno está a favor de quitar todos los impuestos. Nosotros... Pero por ejemplo, hoy, ¿vos tomarías empleados hoy en las condiciones de hoy? Yo estoy tomando empleados. Sí, porque tengo una situación hasta que estuvo la restricción o que se puso en vigencia la restricción, yo personalmente y muchos empresarios que son pares míos, sobre todo de las pymes industriales, tenemos una situación bastante mejor que la que teníamos hace 2 años. Y hay muchos industriales que estamos tomando empleados, se está reactivando el empleo industrial, se está reactivando la actividad industrial, incluso comparativamente con el 2019. Pero te pregunto también, porque, y creo que espero estar pensando lo mismo, ¿por qué el empresario, algunos empresarios, quizás es una cuestión también ideológica, ¿no? Ponen, y entiendo que el macrismo fue un desastre económico, pero ¿por qué cuando hablamos de la situación económica actual, que para mí hoy, la repercusión más grande es el año que pasó, es la pandemia, es que hoy está todo cerrado, siempre volvemos a discutir los 4 años del macrismo? ¿Para vos fue peor el macrismo que la pandemia? ¿Estar cerrado fue peor que estar abierto? Mirá, por pésima decisión es económica? muy difícil hacer esa afirmación y también es muy subjetivo. Yo la pasé peor con Macri que el año pasado. Conozco a muchos empresarios PYME que la pasamos peor con Macri que el año pasado. Ahora, también tengo colegas del sector gastronómico, también tengo colegas de sectores de turismo que si yo digo esto me van a decir, mirá, será tu caso, yo estoy para atrás, porque la verdad que hay rubros que la pasaron muy mal con la pandemia. Te repito, esta es mi experiencia, yo tengo una fábrica de medias, soy del rubro textil y yo la pasé mejor el año pasado que con Mauricio Macri. Damián, te pregunto puntualmente por esto de que decías las políticas económicas, las tasas de interés. Si vos te podés sentar con Culfas y decirle, mirá, las pymes textiles necesitan esto para tener tranquilidad y seguir invirtiendo, ¿qué le pedís al ministro? Y yo creo que la cuestión de la tasa de interés es importante. Me parece que es central hoy en día la cuestión del crédito. En la Argentina trabajamos en el sector privado, no solo en el sector textil, con poco crédito, con crédito caro. En la Argentina los bancos hacen más negocios con el Estado que con el sector privado. Reconocemos que la tasa bajó a la mitad de lo que estaba en el macrismo, pero sigue siendo alta, aunque me digan que es negativa respecto a la inflación. Yo siempre digo lo mismo, los que tenemos una pyme industrial no tenemos una cartera de inversiones, ¿no? con un canuto de activos para apalancarnos y entonces tomar un crédito al 24 y ganar guita con el plazo fijo. Eso no existe. Con lo cual yo te diría que la cuestión de la tasa es importante y la cuestión que nos preocupa también para que este rebote que recién reconocía el doctor Espert no se frene es la preocupación por el poder adquisitivo de la gente, que nosotros vemos que viene decayendo y eso es lo que nos va a garantizar a nosotros el día de mañana que no se corte este renacer que estamos teniendo algunos sectores. Vos, Damián, lo que estás diciendo es suban los salarios. Que el gobierno diga, bueno, que el salario básico suba para que ustedes puedan vender más. A ver, que mejore la relación entre los salarios y el costo de la canasta básica. Esa es, obviamente, para eso tienen que subir los salarios. Nosotros no le tenemos miedo a la suba de los salarios, porque sabemos que al fin y al cabo el que consume es nuestro empleado. Yo no le tengo miedo para nada y la mayoría de los empresarios PYME creo que hemos adquirido una conciencia de que ese no es nuestro problema. Yo le pregunto a eso a Espert. ¿Subir salarios no trae más inflación? Perdóname, Subir salarios. Si mañana suben los salarios, como está diciendo Damián, que no le tienen miedo a los empresarios a subirlo porque lo gastan en consumo, ¿no trae inflación? No. Digo, la inflación es un fenómeno monetario, no tiene nada que ver con la suba de salario, no tiene nada que ver con la suba del precio de la carne, no tiene que ver con eso. Sí, está, pero digo, Espert, trato de usar la lógica. Te expliqué la inflación con el ejemplo de la papa. No, bueno, yo no me volvás para atrás. Bueno, pero no me volvás para atrás. Déjeme que me pelee con Milton Friedman, vengo.
peleando hace 20 pero años con peleate él, no me conmigo, venga, pero no me venga. espera, Espere. peleate conmigo, pero te no, dije, no te tiene saqué el sentido. ejemplo de la Esa- papa. No, la papa no es La papa fungible. Basta de la papa, Podemos hablar largo de muchachos. eso. Podemos hablar de eso, pero pare. Lo que estoy El diciendo es una tomate. cosa, digamos, por Pero decirlo pará, así. si el señor sube el precio de la media, tampoco inflacionario, ¿eh? Bueno, tampoco justo inflacionario. a que conteste Damián, que de media sabe mucho más que yo, así que... Porque No, porque vos te la pones en la cabeza para robar y sentarte ahí. Pará, hacemos un punto, está con nosotros Artemio López. Artemio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Estás escuchando esta discusión. Obviamente el planteo siempre es el mismo. ¿Cómo se reactiva la economía? Y quiero escucharte y quiero saber cuál es tu posición. Bueno, obviamente hay varios factores. Yo voy a hablar de que me parece a mí relevante, no porque sea el más importante ni el único, sino porque es el que a mí me parece central en el momento en que vivimos, y es darle poder adquisitivo a los salarios. Comparto con lo que se comentaba recientemente. El salario no es inflacionario, hay varias pruebas de eso. Y por otro lado, estamos hoy en una situación crítica, solo comparable con la de enero del 2002, en términos de poder adquisitivo del salario. Para que tengamos una idea, el salario que más se repite en la economía argentina es 45.000 pesos. Y la línea de pobreza para 4 personas es de 60.000. Una jubilación y pensión mínima está fijada en 20.000 pesos. Y una línea de indigencia, línea del hambre, está hoy en 25.000 pesos para 4 personas. O sea, estamos en una situación muy crítica con este nivel de salario y el poder adquisitivo que de él se deduce. Es muy difícil que la Argentina pueda crecer y pueda arrancar. Artemio, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda. Te quería preguntar, te escuchaba atentamente, y uno de los problemas vuelve a ser la economía en un año electoral. En ese marco, ¿cuál es el discurso que vos pensás que más va a penetrar en la gente? Recién hace un rato le escuchábamos a Esper diciendo que los jóvenes ya no creen en la clase dirigente actual. Digo, de cara a este año electoral, la economía va a ser un problema, uno cree, para el oficialismo. ¿Cuál es el discurso para afrontar eso? No, bueno, el discurso que se tiene que corroborar con una tendencia a la mejora en términos socioeconómicos, no me cabe ninguna duda. Hay una importante porción del electorado que vota en función de las condiciones materiales de existencia, o sea, de acuerdo a cómo efectivamente se encuentran al momento de decidir electoralmente su opción. Por lo tanto, me parece que la cuestión fundamental es no solo el discurso, sino la mejora, Artemio, o por lo menos la percepción de una mejora en términos socioeconómicos. Artemio, ¿cómo te va? Ernesto Adida te habla. ¿Cómo andas, Artemio? Mirá, diste en el blanco. Te quiero hacer esta pregunta. Vos sos sociólogo y encuestador, sabés mucho de esto. Si el gobierno no sube los salarios, ¿pierde la elección de este año? Mirá, si el gobierno no sube los salarios va a tener problemas en términos electorales, no me cabe duda. Yo no te puedo afirmar que pierde o gana, pero tiene un sector de población, yo te diría que sectores medios y sectores medios bajos, que están por afuera de los sectores que están mejor posicionados, le pega muy arriba a esta suba en el mínimo no imponible de ganancias. O sea, son sectores que se manejan con salarios que están en torno a los 55.000, 60.000 pesos y menos. Y están por afuera también de todo el sistema de transferencia de ingresos clientelar del gobierno, planes de empleo, transferencia de ingresos vía diversos programas, asignación universal. Están por afuera de eso, que van a definir su voto en función de las circunstancias socioeconómicas. O sea, ahí va a haber un problema. Por supuesto que eso no quiere decir que gane o pierde las elecciones, pero sí creo que tiene que hacer un refuerzo el oficialismo para garantizar un resultado electoral favorable sobre estos segmentos que están, vuelvo a insistir, por afuera del sistema de transferencia de ingresos habitual, de la tarjeta alimentar, de los planes de empleo, y por afuera también de lo que implica haber elevado el mínimo no imponible, por afuera de los salarios que están arriba de los 100.000, 120.000 pesos. Hablo de sectores medios y sectores medios bajos. Artemio, el 50% de la población que vota, sobre todo al oficialismo. Esperte que hace un comentario. Artemio, buenas noches. José Luis Esperte habla. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, José Luis? Escúchame, este año tenemos elecciones legislativas. Supuestamente una elección legislativa no da para engrietarla tanto como una presidencial. Sin embargo, algunos dicen que vamos a volver a vivir una elección engrietada como la del 2019. Para que la gente que nos escucha lo entiendo, hablo de que la grieta, kirchnerismo, Cambiemos, se lleve más del 90% de los votos, como fue la presidencial de 2019. ¿Vos cómo la ves este año? ¿Mucha grieta o poca grieta la elección? Mira, por lo que se observa en los estudios de opinión previos y lo que yo creo va a ser la dinámica electoral que termine imponiéndose, la coalición opositora Juntos por el Cambio y la oficialista
van a reunir, no sé si el 90% de los votos, pero van a estar cerca del 80% de los votos distribuidos entre ambas alternativas, a pesar de que esta es una elección legislativa. O sea que bastante engrietada. La polarización va a existir. Ok. Gracias, Artemio. ¿Y cómo lo ves para allá? Ya te pregunto, Artemio, ¿y cómo lo ves a Esper en las encuestas? Bueno, dependerá, todavía falta mucho, o sea, no podemos... No hay encuestas todavía de intención de voto, no. Pero no recién me podemos dijiste una de aventurar ningún Taquión, me dijiste, me guiña el ojo y recién. Ahí está, pero... No, dependerá mucho de la cuestión socioeconómica. Lo que yo te señalaba anteriormente, la gente toma decisión de voto en la semana previa a las elecciones en función de un sector importante, en función de la cuestión socioeconómica. Dependerá de eso para que funcione la alternativa, tanto opositora como terceras vías. Yo no puedo aventurarte hoy. Y te pregunto, Artemio, te lo pregunto desde el análisis. ¿Puede ser que esta elección va a ser una elección legislativa y que gran parte de la gente entiende que el legislador no te va a cambiar la vida? Lo vamos a ser muy sinceros. Obviamente el Congreso dicta las leyes, pero en lo inmediato, en una decisión al no ser ejecutiva, al no ser una elección ejecutiva, ¿eso le da más chances al oficialismo de poder encauzar bien el barco? Las elecciones parlamentarias de medio término normalmente son más dificultosas para los oficialismos. Tienen cierto grado de dificultad mayor que normalmente, cuando la gestión es relativamente adecuada, las elecciones ejecutivas. Por lo tanto, es muy probable que esta elección efectivamente requiere un esfuerzo adicional del oficialismo para poder captar los votos que requiere. Estamos todavía muy anticipándonos mucho al escenario electoral. Yo vuelvo a insistir, las condiciones socioeconómicas son decisivas para un sector poblacional como los sectores medios y medio bajos, que van a terminar definiendo la elección de manera contundente para un lado u otro. Todavía no podemos saber en qué circunstancias vamos a encontrarnos al momento de votar, pero tal cual está hoy, la crisis socioeconómica es muy importante. Artemio, una cosa, vos lo decías muy bien y lo reiterás, y con razón, el tema socioeconómico. Ahora, los candidatos, ¿cuánto pesan en lo que pueda sacar el oficialismo de la oposición? Pienso en la disputa entre Macri y Vidal, si van a ser candidatos o no. ¿Cuánto pesa el nombre de la coalición opositora después de la experiencia del fracaso de Macri como presidente? ¿Va a pesar? ¿Pensás que puede pesar o todo se lo va a llevar la economía? No, bueno, los candidatos son importantes, o sea, siempre en una elección hay un plus que lo define o lo resta el candidato. Ahora, suponer que un candidato puede sobrevolar las condiciones objetivas y en función de su propio liderazgo o su propio carisma resolver cuestiones en términos electorales de manera estructural, no. Acá hay una situación estructural que define una orientación de voto. El candidato puede agregar o quitar, pero de ninguna manera torcer una tendencia. Está bien, Artemio, pero para decirlo con claridad, el candidato de la oposición, el líder de la oposición, en las encuestas, ¿sigue siendo Mauricio Macri? A mi juicio, el líder de la oposición central de la coalición Juntos por el Cambio sigue siendo Mauricio Macri. Ahí está, queda perfecto. Y ahora le pregunto a Damián, que lo tenemos ahí. Estás en una cámara empresarial. El empresario, ¿a quién vota? Mirá, hubo muchos empresarios que se habían inclinado por Juntos por el Cambio y después de la nefasta experiencia que tuvimos, te puedo asegurar que no creo que lo vuelvan a votar. Ahora, ¿quién van a votar en el futuro? Es algo muy difícil de predecir. Sí te digo que hay una desilusión muy grande con alguien que creían que era su par, con alguien que creía que hablaba su lenguaje, con alguien que creía que les iba a dar mercado, les dio todo lo contrario. Perfecto, entonces ¿crees que en realidad esto va a depender de las decisiones económicas que se tomen? Y yo creo que va a depender mucho, como decía Artemio, de cómo venga la dinámica de acá hasta el momento de las elecciones, ¿no es cierto? En cuanto a la actividad, en cuanto a la economía, va a ser muy importante ese termómetro, digo, y hay que ver cómo llegamos ahí, fundamentalmente. Damián, Artemio, José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Antes le quiero preguntar a José Luis Espera de despedirlos, ¿te gusta Guzmán? A mí me preguntan, no, sí, no te pero me lo contestás después del corte. Bueno. Dale, en un ratito venimos, ya dale, quédate acá en Crónica HD.
30 minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos acá en Punto Cero, gran programa en Crónica HD con todo el equipo. Nos toca despedir a José Luis Espert, pero antes le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pensás de Martín Guzmán? Ya me empiezo a despedir. No, pero también contestar. Me estás jodiendo, Martín Guzmán. En un gobierno de inútiles, ¿vos te crees que hay un ministro inútil? Tranquilo, o sea... Por favor, ahora claro, me lo compará. Yo creo que en un gobierno de inútiles como el de Alberto Fernández, tiene que haber un ministro de Economía inútil, como Martín Guzmán. Ahora, al lado de la Español, de Culfas, de la Vallejo, es Einstein. O sea, echarías a todos. Por favor, Martín Guzmán, por Dios. ¿Sabés quién está escuchando, no? Martín Guzmán. Fernanda Vallejo. En serio te estoy diciendo. Bueno, saludo a Fernanda Vallejo. Saludo. Pero, a ver, es decir, a Guzmán no estás de acuerdo con Guzmán. No, hombre, pero mirá dónde nos ha llevado. El año pasado la economía cayó como en ningún otro lugar del mundo. Primero, déjame, ¿le puedo darle la réplica a Fernanda o me dejás? ¿Qué? ¿Le puedo dar la réplica a Fernanda? Pero Y te despido. Pero por te supuesto, despido y que hombre. conteste. No. Dejala que él se quede en la última palabra como mujer. Listo. Yo soy un caballero. Fernanda, ¿cómo estás? Que le dé para que tenga. Justo, Fernanda, ¿cómo estás? Justo empezó, Esper se mandó y acá estabas escuchando, ¿viste? Cuando te decís, cuando se la mandó. A ver, ahí está. ¿Qué mira, te trató inútil, dijo? No, a ver, José Luis es una persona que es un fundamentalista del mercado, digamos. La verdad es que es muy difícil que podamos encontrar algún punto de encuentro porque él esencialmente piensa que el Estado tiene que tender a la extinción y nosotros sencillamente estamos convencidos que necesitamos más que nunca y sobre todo en este contexto tan difícil que le toca atravesar no solo a la Argentina, sino al conjunto de la humanidad, porque el Estado tiene que estar excelente, excelente para Fran. equilibrar las profundísimas inequidades que además se han agudizado en el contexto de pandemia. No nos parece de ninguna manera que se pueda dejar librada a la sociedad, al mercado, que lo que hace es profundizar unas desigualdades que ya son demasiado dolorosas. Sin dudas, los hablamos a José Luis. José Luis, gracias por estar con nosotros. Un placer. Como dije, la última palabra la tiene la señora. Buenas noches. Excelente.